En 1988, una joven de 16 años fue secuestrada y sometida a 44 días de torturas inimaginables. Su nombre era Junko Furuta, y su caso es considerado uno de los más brutales en la historia criminal de Japón. ¿Cómo pudo ocurrir algo tan horrible porque sus verdugos casi no pagaron por su crimen? Hoy, exploraremos los detalles de este escalofriante caso que aún hoy sigue generando indignación. Junko Furuta nació el 18 de enero de 1971, en la ciudad de Misato, en la prefectura de Saitama, Japón. Era una joven de 17 años que se describía como amable, estudiosa y con grandes sueños para el futuro. Como muchas adolescentes de su edad, Junko llevaba una vida normal, asistiendo a la escuela secundaria y disfrutando de su tiempo con amigos y familiares. En noviembre de 1988, Junko estaba en su último año de secundaria, preparándose para los exámenes de ingreso a la universidad. Se la describía como una persona tranquila y trabajadora, que nunca había tenido problemas con las autoridades ni con otros jóvenes. Su vida cotidiana era rutinaria y relativamente segura, hasta que un hecho trágico alteró todo su destino. El 25 de noviembre de 1988, Junko Furuta estaba caminando hacia su casa después de un día normal de escuela. Fue entonces cuando Hiroshi Miyano, un joven de 18 años, la secuestró. Miyano era conocido en la escuela por sus comportamientos violentos y su historial de delitos menores. En el momento del secuestro, él no estaba solo. Estaba acompañado de varios cómplices, entre ellos Yasushi Watanabe, Takeshi Sano y otros jóvenes, algunos de los cuales eran menores de edad. Los agresores se habían enterado previamente de que Junko caminaba por esa zona en esa hora, y aprovecharon la oportunidad para secuestrarla. La llevaron a un lugar cercano, una casa vacía en el distrito de Koshigaya, en la prefectura de Saitama, que en ese momento pertenecía a uno de los padres de los secuestradores. Esta casa se convirtió en el centro de la pesadilla de Junko, donde los jóvenes la retendrían durante los próximos 44 días. El secuestro fue premeditado. Los jóvenes tenían planes claros de someter a Junko a abuso y tortura. Desde el inicio, le dijeron que si intentaba escapar o pedir ayuda, sufriría consecuencias aún peores. Le mostraron un grado extremo de crueldad, sin mostrar remordimientos. Junko fue confinada a una pequeña habitación. No tenía acceso a un baño adecuado ni a un espacio donde pudiera estar en paz. En muchos casos, era forzada a dormir en el suelo desnudo, sin abrigo ni comodidades. Fue atada con cuerdas y, en ocasiones, con cables, para impedir que escapara. No se le permitía asearse ni cambiarse de ropa. Esta falta de higiene, sumada a las heridas sin tratar, generó infecciones graves que empeoraban con el tiempo. A menudo se le prohibía hablar. Si lo hacía sin permiso, era golpeada o castigada. Junko fue víctima de una violencia física casi diaria. Las agresiones iban desde simples bofetadas hasta actos de extrema brutalidad. A continuación, te describo algunos actos de manera cuidadosa, sin caer en el morbo, pero dejando claro el nivel de sufrimiento que soportó. Le pegaban con puños, palos de metal, pesas, palos de golf, y otros objetos. Fue quemada con cigarrillos encendidos, y también con objetos calientes, como mecheros y cera derretida. A lo largo del tiempo, sufrió varias fracturas, hematomas internos y cortes graves. En un punto, su movilidad estaba seriamente comprometida. Además del daño físico, Junko fue humillada constantemente, con el objetivo de quebrar su voluntad. En ocasiones la dejaban completamente sola, sin comida ni agua, para que se debilitara más. No recibió atención médica en ningún momento, incluso cuando sus heridas se infectaron gravemente. Debido al prolongado maltrato, su cuerpo se debilitó rápidamente. Pasó de ser una adolescente saludable a una persona desnutrida, frágil y casi sin fuerzas. Durante el cautiverio, no solo los 4 principales agresores participaron en los abusos. Otras personas fueron invitadas a la casa,
y algunos incluso se unieron en los maltratos. Esto agrava aún más la crueldad del crimen y la impunidad con la que actuaban los responsables. A pesar de lo insoportable de su situación, Junco mostró una resistencia impresionante. En al menos 2 ocasiones intentó escapar. Primer intento, logró llegar al teléfono de la casa mientras estaba sola, pero fue atrapada antes de terminar la llamada. Segundo intento, trató de escapar por la puerta, pero fue interceptada y golpeada brutalmente como castigo. Después de estos intentos, los agresores redoblaron la vigilancia y endurecieron el abuso. Aún así, Junco siguió aferrándose a la vida el mayor tiempo posible. En sus últimos días, Junco apenas podía moverse. Su cuerpo ya no respondía como antes, no podía caminar sin ayuda. Tenía la cara tan hinchada que le costaba abrir los ojos. Su estómago estaba lesionado de tal forma que no podía retener alimentos o agua. Había perdido el uso de algunas extremidades por los daños sufridos. Tras semanas de encierro, abuso y aislamiento, Junco Furuta falleció en condiciones profundamente trágicas. Su muerte fue el resultado del prolongado maltrato físico y emocional al que fue sometida, en un entorno donde no recibió ninguna forma de cuidado o protección. Su fallecimiento marcó el final de uno de los crímenes más crueles registrados en la historia reciente de Japón. El día 4 de enero de 1989, los agresores la golpearon nuevamente, como lo hacían de manera frecuente, sin saber que esa agresión sería la última. Junco, ya en un estado extremadamente frágil, no logró sobrevivir al trauma físico acumulado. Murió ese mismo día. Tras notar que Junco ya no respondía, los responsables entraron en pánico. En lugar de buscar ayuda o entregarse, tomaron la decisión de ocultar el cuerpo para evitar ser capturados. Colocaron el cuerpo dentro de un contenedor metálico. Rellenaron el contenedor con cemento, con la intención de sellarlo completamente. Llevaron el contenedor a una zona industrial abandonada en Kate, Tokio, donde lo abandonaron. Después del hallazgo del cuerpo de Junco en marzo de 1989, las investigaciones policiales revelaron la identidad de los responsables. Los 4 agresores principales eran menores de edad, pero sus actos fueron tan crueles que la sociedad japonesa entera exigió justicia con firmeza. El proceso judicial que siguió fue muy polémico, y hasta hoy continúa siendo objeto de crítica. El juicio comenzó en 1990, y se llevó a cabo a puertas cerradas en el Tribunal de Familia, algo común en casos con acusados menores. Sin embargo, la gravedad del caso y el interés público presionaron para que se dieran a conocer algunos detalles. Se ocultaron sus nombres al principio debido a que eran menores, pero la prensa japonesa y especialmente el público los reveló. La gente argumentaba que, por la magnitud del crimen, renunciaban a cualquier derecho al anonimato. No se los acusó de asesinato en primer grado, sino de lesiones corporales con resultado de muerte, algo que indignó a la opinión pública. Las sentencias finales fueron consideradas extremadamente leves. Sentencias. Hiroshi Miyano, sentencia, 20 años de prisión. Salió en libertad en 2009. Desde entonces ha tenido múltiples incidentes con la ley por agresiones y amenazas. Yoe Ogura, sentencia, 8 años de prisión. Salió en libertad y presumía públicamente de su crimen, lo que causó indignación. Fue arrestado nuevamente más tarde por extorsión y vínculos con el crimen organizado. Shinji Minato, sentencia, 5 a 9 años. También reincidió tras ser liberado. Fue arrestado nuevamente por agredir a un conocido. Yasushi Watanabe, sentencia, 5 a 7 años. Fue el único que aparentemente no reincidió tras su liberación, pero nunca ofreció disculpas públicas. La familia de Junco quedó devastada no solo por la pérdida de su hija, sino por lo que percibieron como una falta de justicia real. El padre de Junco tuvo que dejar su empleo y cayó en una profunda depresión. El juicio fue descrito por muchos como una segunda injusticia, esta vez legal.
Muchos japoneses sintieron que los asesinos no pagaron lo suficiente por sus actos. El caso de Junko Furuta sigue siendo un recordatorio doloroso de los peligros de la violencia juvenil y la necesidad de un sistema de justicia que proteja de manera más eficaz a las víctimas, especialmente a los menores de edad. A pesar del tiempo que ha pasado, su historia sigue siendo un tema sensible en Japón, y se utiliza como una llamada de atención sobre la importancia de la protección de los derechos humanos y la lucha contra la violencia en todas sus formas. La historia de Junko ha dejado una marca indeleble en la sociedad japonesa y, aunque la tragedia de su vida y muerte es algo que jamás se puede olvidar, también ha inspirado esfuerzos para mejorar las leyes y la protección de las personas vulnerables en Japón. Hoy hemos recordado una historia profundamente dolorosa. La historia de Junko Furuta no es solo la de una víctima, sino también la de una joven con sueños, esperanzas y una vida que fue arrebatada de la forma más cruel. Que su memoria no se reduzca al sufrimiento que vivió, sino que nos impulse a levantar la voz por quienes no pueden hacerlo, a exigir justicia real, y a construir una sociedad donde la violencia nunca tenga lugar. Si este vídeo te hizo reflexionar, compártelo. No por morbo, sino para que más personas conozcan esta historia y comprendan la urgencia de proteger, escuchar y actuar. Descansa en paz, Junko. Nunca serás olvidada.